Buenos días a todos. Como sabéis, estamos cumpliendo el protocolo de aislamiento del centro por esta recién declarada pandemia por la OMS, ¿no? El coronavirus. Pero como ya sabéis que cierran las clases, o sea que se acaben las clases presenciales, no quiere decir que el curso no continúe. Así que para intentar echaros una mano con el estudio de este tema 12 que tenemos pendiente y que hay que ir mirándose estos días, como os dije, sobre la Segunda Guerra Mundial, voy a hacer esta serie de presentaciones en las que, bueno, os voy explicando como si fuera una clase presencial, más o menos, cada una de las diapositivas, ¿no? Intentando resolver dudas e intentando hacerlo un poco más sencillo. Por cierto, aclarar antes de empezar que en las primeras diapositivas que os envié en PDF había una errata que acabo de corregir, que es que venían las fechas del tema, o sea, ponía tema 12, la Segunda Guerra Mundial, y las fechas ponían 1945 a 1939. No tenía sentido, obviamente, ¿no? Pero bueno, era una errata muy obvia, pero para que no lo tuvierais en cuenta. Aquí, como veis, en esta primera imagen, tenemos, os lo habréis imaginado, la explosión nuclear de la caída de la primera de las dos bombas atómicas que se lanzaron en Japón en 1945, la bomba de Hiroshima, ¿no? Que forzó la rendición de Japón. En el primer punto que vamos a ver hoy, vamos a hablar de las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y de los bandos beligerantes, es decir, los bandos que se formaron y que combatirán uno contra otro en la guerra, ¿no? Fundamentalmente vamos a hablar del eje y de los aliados. Ahí tenéis en la imagen una caricatura británica en la que dice algo así como los líderes sin carisma de la democracia, y se ve a Hitler pasando por encima de ellos, pues eso, con el Anschluss de Austria, la invasión de Danzig, etcétera. Y en el último peldaño, no sé si lo veis, pone Boss of the Universe, o sea, jefe del universo, es decir, cómo va pasando por encima de esas democracias debilitadas el Tercer Reich y ascendiendo cada vez, haciéndose con más poder, como hemos ido comentando en clase, ¿no? Bien, respecto a las causas de la Segunda Guerra Mundial, como ya os dije en otras ocasiones, hay historiadores que incluso entienden que la Segunda Guerra Mundial viene a ser una especie de continuación de la primera. Es un poco exagerada esta postura, pero sí que es verdad que la mala resolución de la Primera Guerra Mundial llevó una serie de problemas que hemos estado viendo cuando hemos tratado el periodo de entreguerras, que conducen a que esos problemas mal resueltos desemboquen de alguna forma en una nueva guerra mundial, ¿vale? Ahí tenéis en la caricatura a tres de los cuatro grandes, como mencioné, de los signatarios del Tratado de Versalles, condenando a Alemania, pues eso, a la guillotina, ¿no? En el Tratado de Versalles. Tenéis a Lloyd George por el Reino Unido, que está más a la derecha, en el centro, sujetando la cuerda, a Clemenceau, de Francia, y, o sea, presidente de Francia, y al presidente de Estados Unidos, Wilson, ¿vale? Y Alemania siendo llevada al patíbulo. Obviamente es una caricatura publicada en la prensa alemana durante estos tiempos. Como ya hemos visto, el Tratado de Versalles tuvo unas consecuencias muy negativas para Alemania y fue explotado. Ese malestar causado por el Tratado de Versalles fue explotado por la propaganda nazi para llegar al poder, entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, entre las secuelas de la Gran Guerra, como tenéis ahí, que por cierto fue llamada Gran Guerra hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hubo otra Gran Guerra, por así decirlo, estaría el malestar nacionalista entre los países derrotados, que llevó, pues eso, a reafirmar determinados gobiernos autoritarios que buscaban sacar partido de la situación, pedir exigencias territoriales, etcétera, y por tanto el aumento del revanchismo, ¿no? Tal territorio debe ser alemán o debe ser italiano, como hemos visto en el tema anterior, ¿no? Respecto a otra de las causas estaría la debilidad de la Sociedad de las Naciones, la SDN. Es decir, la Sociedad de Naciones, creada precisamente a iniciativa de Wilson y después de la Primera Guerra Mundial, con la idea de ser un foro de debate internacional para resolver los conflictos, los problemas que pudiera haber y evitar que hubiera nuevas guerras, fracasa. A pesar de que en los años 20 se vive un clima más o menos pacifista, tenemos guerras como la Guerra Civil Rusa o como la independencia de Irlanda, pero más o menos es una época de escasas guerras,
A pesar de eso, cuando empieza la Gran Depresión, en los años 30, afloran estos regímenes dictatoriales, militaristas, que van a empezar a expandirse, ¿no? Tenemos graves conflictos, como por ejemplo la invasión japonesa de Manchuria, la invasión italiana de Etiopía, el expansionismo del Tercer Reich, la Guerra Civil Española. Todo esto no puede ser resuelto por la Sociedad de Naciones, que se limita a imponer dictámenes, sanciones, y lo que hacen estos regímenes, como estamos viendo, Japón, Alemania, Italia y alguno más, es abandonar la Sociedad de Naciones, con lo cual queda demostrado que si no estás de acuerdo con lo que dice la Sociedad de Naciones, la abandonas y punto. Así que entra en crisis, con lo cual vemos que para resolver estos problemas la Sociedad de Naciones se muestra ineficaz y deben ser de nuevo los Estados-nación los que intervengan, como en épocas pasadas. Así que la responsabilidad de atajar el expansionismo del Tercer Reich y de sus aliados, o sea, del eje, recaería en este caso en las democracias más sólidas, que como ya sabéis en estos momentos serían Francia y Reino Unido en el caso de Europa, y Estados Unidos fuera. Bueno, otra causa obvia es el expansionismo del eje, es decir, la Segunda Guerra Mundial es sobre todo consecuencia de esa política de rearme de las potencias que forman el eje, de Alemania, Italia, Japón, cómo se remilitarizan aprovechando que las democracias están en crisis, que están intentando resolver sus propios problemas derivados de la Gran Depresión, etcétera, y que aplican, por tanto, una política de apaciguamiento, ¿vale? Aprovechando esto, se van a saltar, por ejemplo, Alemania se va a saltar el Tratado de Versalles, las cláusulas que le obligaban a tener un ejército limitado a 100.000 hombres sin tanques, aviación, etcétera, y el Tercer Reich va a ir creciendo militarmente, y cuando ya es lo suficientemente fuerte, va a ocupar determinados territorios. La imagen que tenéis en esta diapositiva es precisamente las SS desfilando en Austria cuando es invadida, ¿no? Y cómo es acogida esa invasión, entre comillas. Digo entre comillas porque obviamente fue una invasión, pero se hizo mediante un referéndum. Los austríacos aceptaron la entrada del ejército alemán y la unión, el Anschluss, como se conoció, con el Reich, ¿vale? Así que ahí veis a la masa enfervorecida, alzando el brazo, haciendo ese saludo fascista al paso del ejército alemán. Así que bueno, todo este fortalecimiento del eje llevó por supuesto a la Segunda Guerra Mundial e hizo que hacia el año 39 el eje ya fuera lo suficientemente fuerte como para plantar cara a las democracias que en ese momento estaban poco militarizadas, habían ido reduciendo sus armamentos, mientras que el otro bando los había ido aumentando, ¿vale? Esa fue la clave de por qué Alemania pasa en el año 33 de ser una potencia militar mínima a ser la gran potencia militar europea, ¿no? En el caso de la Unión Soviética también podríamos señalar como causa el miedo de las potencias occidentales, pues eso, hacia una expansión posible del comunismo, lo que hizo que hubiera una cierta tolerancia hacia el nazismo, el fascismo y otras dictaduras afines, digamos, en el sur y el este de Europa, que, en fin, era una forma de crear un cordón sanitario respecto a la Revolución Soviética, evitar que en un momento en el que había mucho desempleo, mucho descontento social, el comunismo acabara triunfando en otros países, ¿no? Como temían sobre todo las clases altas y medias de muchos de estos países. Así que el fascismo y el nazismo se vieron como un mal menor y ese error fue pagado luego en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un poco redundante, ya lo hemos estado diciendo, la crisis de las democracias, no solo el fortalecimiento del eje, sino la crisis de las democracias y su propia crisis interna, preocupadas por el aumento del desempleo, el malestar de la Gran Depresión, la debilidad de los gobiernos, algo más sólidos en el Reino Unido, pero muy débiles, por ejemplo, en el caso de Francia. Lo tenemos, por ejemplo, un caso claro de democracia fallida, es España, cómo acabó sucumbiendo, ¿no?, ante ese golpe militar que dio lugar a la guerra civil, la república cae. Y también muchos de estos países se enfrentan a problemas, como por ejemplo que se empiezan a abrir grietas en sus imperios coloniales. Hablo del caso británico y francés. Ahí tenéis un cartel de propaganda japonesa escrito en hindi, en la lengua mayoritaria del pueblo hindú, del pueblo indio, en la que se muestra
pues cómo los británicos están explotando a la India, los están marcando, esclavizando, es decir, cómo los japoneses alimentaron algo que ya existía, que era el sentimiento antibritánico en la India, ya hablamos de Gandhi, para volverlo en su contra durante la propia guerra, ¿no? Lo mismo hicieron en Indonesia frente a los holandeses, en Indochina contra los franceses, es decir, el imperio japonés aprovechará este malestar de las colonias de Asia para ganarse su favor frente a los aliados, ¿no? Cuando luego hay que decir que los japoneses eran otra potencia imperialista que hacía lo mismo con sus colonias, ¿no? Véase Corea, Manchuria, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea es desprestigiar a tu enemigo, ¿no? Y buscar aliados. Así que bueno, eso un poco respecto a las causas que en definitiva, como hemos visto, se resumen pues en el surgimiento de los fascismos y en su expansionismo militar, ¿vale? Es decir, hay un responsable mucho más claro en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera, en la que todas las potencias fueron en mayor o menor medida responsables, como vimos, ¿no? Respecto al nuevo armamento, que lo he querido meter aquí porque explica por qué esta guerra va a ser la más sanguinaria de toda la historia de la humanidad, hablándose ya de unos 60 millones de muertos posiblemente, solamente contando los muertos. Luego habría que añadir desaparecidos, heridos de guerra, etcétera, ¿no? Y además es una guerra que va a afectar por primera vez en mucha mayor medida, bueno, o en mayor medida a la población civil que a los combatientes, es decir, que a los militares, ¿vale? Eso se debe en buena medida a ese palabrejo que tenéis ahí en alemán, que es la táctica que van a emplear los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, que consistía, como veis ahí, en ataques rápidos, demoledores y envolventes, es decir, intentando envolver al ejército enemigo o a una ciudad. Muchas veces se lanzaban contra objetivos estratégicos, como un ejército, una base militar, pero otras veces directamente contra ciudades. Esto se puso precisamente en práctica por primera vez en Guernica, en España, durante la Guerra Civil, cuando la Legión Cóndor alemana apoya al bando franquista para tomar el País Vasco. Así que bueno, se trataba de evitar una guerra de trincheras como en la Primera Guerra Mundial mediante ataques tan contundentes que desbarataran cualquier opción de defensa del enemigo. Así que bueno, esto supuso un aumento considerable de las bajas civiles y ataques tan potentes que en un primer momento el eje consigue expandirse sin prácticamente resistencia. De hecho, los aliados se ven condenados en un primer momento a asumir una estrategia de defensa y no ofensiva, porque es el eje el que lleva la iniciativa. ¿Cómo se hace esto? Pues la aviación alemana, ya digo, esto sobre todo se ve en el caso de Alemania, la aviación alemana tendrá un papel fundamental, lo que conocemos como la Luftwaffe, lanzando ataques mediante bombardeos. Los tanques en la avanzada, los Panzer, en vez de cubrir la retaguardia como en guerras anteriores, ahora van a ir en la delantera atacando objetivos principales, y luego fuerzas de apoyo de la Wehrmacht, del ejército alemán, pues infantería pesada, etcétera, tomando los puntos de resistencia que quedaran y envolviendo al enemigo. Así que una combinación de, como veis, de artillería, tanques, bombardeos, la aviación va a ser fundamental, y ataques de la infantería. Este tipo de estrategias pues hará que, en fin, que el dominio del eje en un primer momento sea absoluto e incontestable y que Hitler se expanda por buena parte de Europa, ¿vale? Hasta que empiecen a cambiar la situación hacia el año 1942. Así que bueno, la artillería y los carros de combate, como os estaba diciendo, tienen un papel mucho más decisivo que en la Primera Guerra Mundial, donde la artillería sí que jugó un papel fundamental, pero los tanques todavía estaban por desarrollar y prácticamente servían para ir abriendo paso a las tropas mientras se avanzaba sobre el alambre de espino en las trincheras. Ahora no, ahora en la Segunda Guerra Mundial, las imágenes que vais a ver de estos carros de combate muestran una clarísima evolución hacia armamento mucho más destructivo, demoledor, con cañones mucho más preparados, más resistentes los vehículos también, algunos incluso a pruebas de determinadas minas, con lo cual, en fin, esto hace que sea un arma fundamental, ¿no? Por ejemplo, las famosas divisiones Panzer del ejército alemán o los carros soviéticos, etcétera, ¿vale? Van a ser fundamentales, por ejemplo, en el caso de la invasión de Rusia, tanto para la defensa del ejército soviético como para los ataques alemanes.
Nuevo armamento que surge también, como las ametralladoras de mano. Recordad que en la Primera Guerra Mundial había ametralladoras ya como la Browning, pero que eran fijas, digamos, ¿no? Ahora ya aparecen las ametralladoras, ya habían aparecido antes de la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo entre guerras, ametralladoras que puede llevar cada soldado en mano, lanzallamas que son clave para romper, o sea, para devastar las trincheras. Ya se habían empezado a utilizar en la Primera Guerra Mundial, aunque sin demasiado desarrollo, o para los búnkeres también van a ser fundamentales para el uso de los lanzallamas. Se usarán mucho en la Guerra del Pacífico, en el desembarco de Normandía. Rifles francotiradores para disparar cada vez a más distancia y con mayor precisión. Lanzacohetes, es decir, lo que conocemos como bazocas. Este tipo de cosas hace que sea muy destructivo, ¿vale? Por supuesto, la importancia de la aviación, como os decía, para bombardear ciudades, objetivos estratégicos, desmoralizar al enemigo, ¿no? Imaginaos si se bombardean los hospitales, las escuelas, todo, nadie está a salvo de la guerra, con lo cual con esto se quiere forzar a la población a desmoralizarse y quizá incluso pedir la rendición más rápido a sus gobiernos que si se ataca a los ejércitos, ¿no? Es una guerra total, es una guerra que afecta a todos. Se crean precisamente en estos momentos refugios contra la aviación, búnkeres, etcétera, y defensas antiaéreas, ametralladoras, cañones para intentar derribar los cazas enemigos y los bombardeos. Los cazas que servirán precisamente para atacar a los bombardeos y las antiguas avionetas, aeroplanos quedan obsoletas ante la nueva aviación, del mismo modo que los cepelines, que se utilizarán mínimamente, por ejemplo, para bombardear submarinos, pero los cepelines ya prácticamente desaparecen de esta Segunda Guerra Mundial. También serán muy importantes las operaciones con paracaidistas para objetivos estratégicos, como por ejemplo cuando la Luftwaffe lanza paracaidistas para salvar a Mussolini de los aliados y llevárselo al norte de Italia para protegerlo, ¿no? Así que determinadas operaciones concretas, los paracaidistas permitirán infiltrarse en las líneas del enemigo. No lo he dicho, pero el espionaje, por cierto, tendrá un papel clave en esta guerra. Ya lo tuvo en la Primera Guerra Mundial, pero ahora quizá es la época dorada de los espías. Respecto a la guerra naval, tendrá un papel fundamental el portaaviones, que se convierte en el estandarte de las flotas de cada país. Son barcos enormes, muy costosos, con lo cual hay pocos en cada flota, cuesta muchísimo elaborar un portaaviones, pero es fundamental para, precisamente, pues eso, para llevar los cazas que permitirán atacar a objetivos determinados desde esa flota en el barco. Van a ser fundamentales sobre todo en la guerra del Pacífico, y por eso cuando los japoneses desarrollen la táctica de los kamikazes, viendo que están perdiendo la guerra y decidan inmolarse estrellando sus aviones y suicidándose los pilotos contra los portaaviones, van a hacer muchísimo daño al ejército norteamericano, que ya prácticamente había ganado la guerra y sin embargo ve cómo se va a convertir en una guerra muy larga a pesar de ir ganando, precisamente porque los portaaviones eran fundamentales y muy caros de producir. De hecho, cuando atacan Pearl Harbor, los japoneses se cargan la mayor parte de los portaaviones estadounidenses, y eso hace que retrase las operaciones de Estados Unidos cuando entra en la guerra. Así que fue un ataque clave. Las operaciones anfibias, cada vez más importante, el desembarco de tropas, por ejemplo, con la operación Antorcha en el norte de África, el desembarco en Sicilia, el desembarco aliado también en Tarento para la toma de Italia, o quizá el más famoso de todos, el desembarco de Normandía, que comienza la liberación de Francia y la invasión aliada de Europa, ¿vale? O sea, quiero decir, el ataque conjunto de británicos y estadounidenses contra el Reich, ¿vale? En Europa. El empleo de minas de profundidad y de submarinos para torpedear la flota enemiga es fundamental, ya empezó en la Primera Guerra Mundial. Esto le va a permitir en un primer momento a los alemanes tener una ventaja. Los submarinos alemanes, quizá la flota de submarinos más desarrollada de todas, le va a permitir obtener una cierta ventaja frente a la poderosa flota británica en la batalla del Atlántico, por ejemplo. Y frente a esto, pues se van a ir sofisticando los sistemas de radar y de sonar para identificar dónde están esos submarinos, esas minas, y esto incluso luego tendrá aplicaciones en la ingeniería civil más adelante. Ahí tenéis algunas imágenes de los lanzacohetes en la imagen superior, abajo esas ametralladoras de mano de las que os estaba hablando. Si no recuerdo mal, esa segunda imagen es del ejército soviético, y ahí tenéis a la derecha
a un alemán con un lanzallamas, pues eso, atacando los búnkeres, haciendo salir a los que están dentro de esos antiaéreos para ejecutarlos. Ahí tenéis una unidad Panzer modelo 4 de la Wehrmacht, del ejército alemán, en la que veis clarísimamente, si tenéis en mente cómo eran los tanques de la Primera Guerra Mundial, veis cómo han evolucionado en cuanto a capacidad, resistencia, armamento, es decir, un arma mucho más destructiva. Un cañón Flak 88 milímetros también del ejército alemán, utilizado en este caso en la Guerra del Desierto, en el norte de África, en la que, bueno, este cañón, esta pieza de artillería era fundamental para derribar tanques del ejército enemigo, ¿no? Es decir, como cada vez había ido aumentando más la resistencia de los carros de combate, pues al mismo tiempo había ido creciendo el potencial destructivo de la artillería para hacer frente a ellos, ¿no? Este cañonaco que veis aquí en la imagen, pues permitía, en fin, destruir esos tanques aliados, ¿no? Por eso eran muy temibles estos. Decir respecto a la artillería que los alemanes llegaron a crear un cañón de tal potencia que él lanzaba obuses desde un lado del Canal de la Mancha hacia el otro, es decir, atacaba a Inglaterra desde, no recuerdo ahora si era Bélgica o Francia, pero quiero decir, hasta que lo destruyeron los aliados, era un cañón que necesitaba mucha carga, era muy pesado, pero que podía causar destrozos a muchísima distancia. Estamos hablando pues de más de 30 kilómetros de distancia. Los cazas Spitfire de la Royal Air Force, se traduciría como la Fuerza Aérea Real del Reino Unido, que fueron fundamentales protegiendo Inglaterra de los bombardeos alemanes, ¿no? Fueron fundamentales y evitando la invasión alemana de Inglaterra, ¿no? O ahí tenéis uno de esos búnker, en este caso con una pieza de artillería enorme con su torreta en Normandía, ¿no? Cuando los alemanes crean esta línea de defensa para evitar que los aliados tomen la playa, que al final fracasará, pero este tipo de defensas tan duras que tenía Alemania hacen una idea de por qué los aliados les costó tanto tomar la playa de Normandía, ¿no? Y por qué fue una de las batallas más espectaculares de la guerra. Ahí tenéis un portaaviones estadounidense en el que se ven pues todos los cazas del ejército norteamericano preparados para la guerra en el Pacífico. De ahí que fueran fundamentales este tipo de barcos. Un submarino alemán, un U-Boot, que como veis ahora tenían esa torreta de cubierta, se podía salir también, así que bueno, cada vez más desarrollado también. Y bueno, y respecto a los bandos contendientes, que esta sería la última parte de esta primera presentación, tenemos por un lado las potencias del eje, que como ya hemos ido comentando, estaría formada fundamentalmente por Alemania, Italia y Japón. Alemania, como hemos visto, en los años 30 se remilitarizó y se expandió conquistando lo que Hitler llamaba el Lebensraum, el espacio vital, que ahí tenéis en una caricatura cómo cada vez abarcaba más y al final acabaría abarcando todo el mundo. Pues, por ejemplo, mediante acciones como la intervención en la Guerra Civil Española, el Anschluss, la ocupación de Austria, de los Sudetes, Checoslovaquia, hasta que finalmente invade Polonia, que eso será el detonante de la guerra, después de haberse asegurado que la Unión Soviética no le iba a atacar, ¿no? Pero para aquel entonces, en el 39, el Reich ya era la gran potencia militar europea, con lo cual los aliados lo tenían difícil para plantarle cara. Por otro lado, tendríamos a Italia, que como sabéis en aquel momento estaba gobernando Mussolini, es decir, hablamos de la Italia fascista, y Mussolini, dentro de aquella idea loca imperialista de reconstruir el Imperio Romano, planeaba crear una especie de Mare Nostrum italiano, como habían hecho los romanos tiempo atrás, es decir, ampliar el dominio italiano en la zona del Mediterráneo, en África. Esto le llevó a reforzar su presencia en las colonias italianas, en las pocas colonias que tenía Italia, a ampliar ese dominio invadiendo Etiopía, apoyar a Franco, bueno, al ejército sublevado, luego franquista, en la Guerra Civil Española. Y viendo que las potencias democráticas tenían esa dejadez de no intervenir ante el avance de Hitler, aprovechar para invadir y ocupar también Albania o las islas griegas del Dodecaneso.
Así que bueno, precisamente a partir de la Guerra Civil Española se forma ese eje Roma-Berlín, esa alianza que luego se amplía con Tokio, con la entrada de Japón, y que posteriormente será conocido también como Pacto Anticomintern o Pacto del Acero. En el caso de Japón, ahí tenéis esa imagen durísima en la que se ve precisamente la invasión china de Japón, lo que se conoció como las matanzas de Shanghái, en las que los japoneses hicieron una masacre terrible con la población de Shanghái, tanto con comunistas a los que el gobierno japonés odiaba sobremanera, ¿no?, por su afinidad con el eje, como de opositores liberales, niños, de todo. O sea, una masacre terrible lo que se vivió, quizás no tan conocida como otras que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, pero, en fin, en Japón había una monarquía basada en el derecho divino, como sabéis. En el año 1926 comienza a gobernar el emperador Hirohito, que es considerado una especie de dios viviente dentro de la cultura japonesa, y se vive una época de remilitarización, a diferencia de lo que había ocurrido con el anterior emperador. Así que ese régimen militarista japonés, basado en esas ideas ultranacionalistas, supremacistas de la superioridad de la raza japonesa sobre el resto de pueblos asiáticos considerados inferiores y por tanto el derecho a su dominio, hace que se muestren ciertas afinidades con el eje, ¿no? Es decir, estamos hablando casi de un modelo fascista a la manera asiática, lo que estamos viendo, ¿no? Ultranacionalismo, racismo, militarismo. Ese expansionismo dentro de la zona del Pacífico, que era de vital interés para Japón, vino dado por todas estas ideas, pero también por la búsqueda de materias primas, de mercados, etcétera, en un país que era muy rico en cuanto a industria, en cuanto a desarrollo económico, militar, pero que tenía graves carencias en cuanto a recursos naturales básicos, con lo cual esto ya llevó anteriormente a la expansión de Japón por Corea, por las Islas Kuriles, por Taiwán, y ahora, en el año 31, los japoneses, saltándose totalmente las directrices de la Sociedad de Naciones, invaden la región del norte de China, conocida como Manchuria, que se convierte ahora en un estado vasallo de Japón, en un estado títere denominado Manchukuo. Manchukuo teóricamente no pertenecía a Japón, pero o sea, era un estado chino, pero en la práctica era dominado por los japoneses a través del gobernante títere, que fue Puyi, el último emperador de China, que después de haber huido, cuando había caído el imperio chino, se refugió en Japón y acabó sirviendo como títere de los japoneses en Manchukuo, como digo. Japón abandona la Sociedad de Naciones y en el año 37 incluso da un paso más allá, invadiendo buena parte de China, la zona más oriental de China, contando incluso ciudades importantes como Shanghái, Nankín, Pekín, si no recuerdo mal, también la invadió. De ahí estas matanzas de Shanghái tan célebres, tristemente célebres, como se estaba diciendo, ¿no? Así que en el año 37 se refuerza el pacto con Alemania e Italia, con ese pacto anticomintern, que ya veis que el nombre hace referencia precisamente a la afinidad de los tres en contra del comunismo y de la Unión Soviética, ¿no?, como enemigo común. Y Japón, por tanto, será una de las grandes potencias del eje. De hecho, se podría considerar que la Segunda Guerra Mundial empieza un poco antes del año 39 en la zona de Asia, con la invasión de China en el 37. Es decir, lo que se conoce como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, o sea, entre China y Japón, quizá sea el primer paso dentro de la Segunda Guerra Mundial. Respecto al Reino Unido y Francia, hablando ahora de las potencias aliadas, hemos hablado ya de los tres países que formaban el eje. Las potencias aliadas en un primer momento son el Reino Unido y Francia, que hacia el año 39 reaccionan ya, después de haber estado mirando hacia otro lado, por lo que hemos comentado, ¿no?, del deseo de evitar una nueva gran guerra, los problemas internos derivados de la Gran Depresión, el miedo a que se expanda el comunismo. Todo esto hace que hubiera una cierta permisividad, lo que se llamó la política de contención, digamos, de apaciguamiento, que protagonizan los diferentes líderes franceses y los primeros ministros británicos, Baldwin y Chamberlain, que lo tenéis ahí en la foto, dándole la mano a Hitler. Pues bueno, británicos y franceses evitan
el conflicto directo con el Eje, se vio claramente cómo no se oponen en la Guerra Civil Española, en la invasión de Austria, etcétera, hasta que cuando Hitler invade los Sudetes, viendo que puede caer toda Checoslovaquia, deciden intervenir en la Conferencia de Múnich. Aceptan que Hitler mantenga todas las conquistas que ha hecho ya hasta el momento a cambio de que no haga más. Hitler acepta, pero sigue expandiéndose igual que Mussolini. Ante esto, las potencias ya demasiado tarde deciden remilitarizarse de una forma mucho más lenta y más tardía, con lo cual cuando Hitler invada Polonia, que era un aliado claro de Reino Unido y Francia, no estarán en condiciones de hacerle frente, no estarán en las mismas condiciones que el Tercer Reich, ¿vale? Reino Unido y Francia en un primer momento. Ya sabéis que luego las potencias aliadas, una vez sea ocupada Francia, serán hacia el año 42. Cuando hablemos de los aliados vamos a hablar sobre todo de Gran Bretaña, que resistió, de Rusia, o sea, la Unión Soviética, quiero decir, y de Estados Unidos, ¿vale? Pero en un primer momento Estados Unidos y la Unión Soviética no formaban. ¿Qué pasaba en la Unión Soviética? La Unión Soviética, en un primer momento, Stalin había promovido una política de no colaborar de los partidos comunistas adheridos al Comintern, de no colaborar con los partidos liberales, burgueses, de las democracias, incluso para frenar el fascismo, porque consideraba que tan malo era el capitalismo como el fascismo. Ese fue el primer error. Hacia el año 35-36 empieza a cambiar este posicionamiento y Stalin comienza a considerar que sí que hay que hacer frente a la expansión del Reich, ¿no? Quizá también por un motivo geoestratégico obvio, que es que la Unión Soviética era prácticamente el enemigo declarado del Reich y si se hacía fuerte sería un problema para ellos. Pero viendo que las democracias occidentales están a la suya y que sigue habiendo malas relaciones con el mundo soviético, decide cambiar de política y firmar un acuerdo estratégico, una tregua con el Tercer Reich, que es lo que se conoció como el Pacto de la Vergüenza, es decir, el Pacto Germano-Soviético o el Acuerdo Ribbentrop-Molotov por los dos dirigentes, Ribbentrop por Alemania y Molotov por Rusia, por la Unión Soviética, que lo pactaron, en el que decidieron, a pesar de las enormes diferencias ideológicas, por pura conveniencia, que la Unión Soviética no iba a intervenir si Alemania invadía Polonia y que incluso iba a participar de ese reparto. Estas cláusulas eran secretas, no se conocían por la opinión pública, estas cláusulas del reparto de Polonia, las repúblicas bálticas. Así que Hitler se cubre las espaldas ante una posible invasión de Polonia y sabe que, bueno, que como eso va a provocar la guerra con Reino Unido y Francia, al menos la Unión Soviética se va a mantener al margen mirando hacia otro lado, ¿vale? Seguramente Stalin lo que quería era ganar tiempo para prepararse, viendo que, o sea, no creo que Stalin no previera que el enfrentamiento con Hitler pudiera ser evitado, pero querría ganar tiempo, reforzarse para estar más preparado cuando este se produjera, ¿no? Aún así, obviamente, este pacto causó el estupor de todo el comunismo internacional que hacía Stalin pactando con Hitler, ¿no? De hecho, ahí lo tenéis en la caricatura, en la que se ve a un soldado polaco muerto, y se ve a Hitler y a Stalin saludándose cortésmente, ¿no? Hitler diciendo la escoria de la tierra, creo, ¿no? Y el otro diciendo el sanguinario asesino de los trabajadores, me parece, ¿no? Como con gestos muy cortés. Bueno, ahí tenéis, luego le echáis un vistazo, tampoco os lo voy a explicar esto en detalle, ahí tenéis un poco cómo se preveía que se dividiera la zona de influencia soviética y alemana por el pacto Ribbentrop-Molotov del año 39 y cómo fue al final en la práctica, ¿no? Como veis, la Unión Soviética sacaba tajada de esto porque mientras que Polonia y Lituania quedaban para los alemanes, al final los soviéticos sacaban ventaja pues en las repúblicas bálticas, Polonia, aunque al final hubo modificaciones. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle en esto porque tampoco es tan importante, quedaos con la idea general. Respecto a otros países, y con esta diapositiva acabamos por hoy, con otros países estarían los aliados de los aliados, podríamos decir, es decir, aquellos que apoyaron de forma casi simbólica a los aliados, como por ejemplo Canadá, Brasil, yo que sé, muchos países de América y de Asia que en fin, que tenían ciertos compromisos y que llegaron a enviar armamento, contingentes militares, y otros
que participaron en mayor medida como son las colonias. Los ejércitos coloniales tuvieron una participación clave. Por ejemplo, Australia, la India, etcétera, fueron claves en la contención de los ejércitos del eje en sus respectivas zonas, ¿no? Como participantes involuntarios, digamos, es decir, aquellos que se iban a mantener neutrales pero que fueron invadidos por las fuerzas del Reich, pues incluimos aquí a Noruega, a Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, en fin, determinados países europeos fundamentalmente que fueron invadidos contra su voluntad. También algunos en el norte de África, Oriente Medio o en Asia, ¿no? Así que bueno, hubo muchos participantes involuntarios que quedaron bajo el dominio del Reich y que eso hizo que cuando fueran liberados formaran parte de los ejércitos aliados, ¿no? Entre los países neutrales, los pocos que hubo, está en un primer momento Estados Unidos, que decide mantenerse al margen, aunque hacia el año 40-41 se decanta muy favorablemente a favor del Reino Unido, que resiste solo, y de hecho se firma un pacto entre Churchill y Roosevelt, que prevé ya una coalición posterior, una mayor afinidad, pero en un primer momento, hasta la invasión de Pearl Harbor, hasta el ataque japonés por sorpresa a Pearl Harbor, Estados Unidos se mantiene al margen de la guerra. Tenemos como estados neutrales los pocos que no fueron invadidos y que no participaron en la Segunda Guerra Mundial a Suecia, el único estado nórdico que no fue ocupado por Hitler o por Stalin, Suiza, que siempre se mantuvo neutral, quizá porque ahí es donde esté la pasta y nadie quiere atacar Suiza, no vaya a ser que todos perdamos los ahorros. Perdona por la broma. En Portugal, donde, en fin, que sí que mantiene la neutralidad, a pesar de que hay un cierto apoyo hacia el eje por la dictadura de Salazar. Turquía, o que bastantes problemas internos tenía ya en aquella época, o Irlanda, que obviamente muestra una mayor simpatía hacia los aliados, pero que aún así prefieren no intervenir en la guerra. España, como veis ahí, es un caso un poco particular, porque siempre se ha dicho que se mantuvo neutral, y es verdad que esa fue la postura oficial. Aunque en los años de victoria del eje, Franco la cambió a no beligerante, y de hecho nunca ocultó su simpatía hacia el Reich, hasta que obviamente empiezan las derrotas y quiere salvar el culo Franco, perdona por la expresión, y apoyó puntualmente a estas tropas con el envío de la División Azul, que más adelante justificaría como un ataque contra el comunismo de Rusia y no contra los aliados, ¿vale? Pero eso que se ha dicho de la neutralidad de España es verdad, pero con matices, con matices. El régimen de Franco estuvo pensándose seriamente, y por ejemplo la Falange y los sectores más germanófilos, como los que comandaba Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, eran partidarios de la intervención en Alemania, o sea, eran partidarios a favor de la intervención a favor del eje. Con esto terminamos este primer vídeo y seguiremos más adelante con la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, que es la fase de dominio del eje, de las victorias del eje hasta el año 41-42. Muchas gracias por vuestra atención.